Hasta el momento hemos estado viendo propiedades generales de procesos estocásticos expresadas principalmente a través de sus funciones de autocorrelación, sus densidades espectral de potencia, cómo éstas se relacionan entre sí y cómo son afectadas cuando un proceso pasa por un filtro. Lo que queremos mencionar ahora brevemente es el caso de procesos estocásticos gaussianos, ¿sí? Y estos procesos tienen algunas propiedades especiales que es importante establecer para la materia que viene más adelante. Entonces, propiedades de procesos estocásticos gaussianos, estacionarios gaussianos. Un proceso gaussiano es un proceso cuya densidad espectral de potencia es la distribución normal. En comunicaciones se habla de procesos gaussianos, pero perfectamente se podría hablar de procesos normales. Entonces, primera propiedad. Si un proceso estocástico gaussiano es aplicado a un filtro, lineal e invariante en el tiempo, estable, entonces el proceso observado en la salida también es un proceso estocástico gaussiano. Eso es interesante porque no se puede afirmar para todos los procesos. Por ejemplo, si se alimenta un proceso estocástico con distribución uniforme a un filtro, el filtro va a tender a distribuir a ese proceso y la salida no es uniforme. Entonces, y es generalmente difícil establecer cómo se ve la salida para una determinada distribución de entrada. Pero en el caso de los procesos estocásticos gaussianos, la propiedad, la distribución del proceso se preserva. Los parámetros que lo definen son distintos, pero la distribución que se observa se preserva. Y eso lo podemos observar acá. Aquí es donde establecimos que el proceso Y en la salida no es otra cosa que la convolución de la respuesta al impulso del filtro con el proceso de la entrada. Y si piensan que este proceso de la entrada X es gaussiano, así como asume la afirmación que estamos analizando, entonces esta integral no es otra cosa que una suma ponderada, donde los ponderadores son los valores de la respuesta al impulso del filtro. Es una suma ponderada de variables, de muchísimas variables aleatorias gaussianas. Entonces, todo esto como suma de muchas variables aleatorias gaussianas satisface el teorema del límite central y por lo tanto el resultado y de t por límite central también tiene que ser de distribución gaussiana. ¿Sí? Entonces, eso es una forma tal vez intuitiva, un poco menos formal, hay que formalizarlo, pero intuitivamente eso es lo que está ocurriendo detrás. Por eso es que ocurre, digamos, esta primera propiedad que hemos establecido. Y aquí tal vez podemos poner nota o justificación. Teorema central del límite o teorema del límite central. Ya. 2. Si un proceso estacionario gaussiano es estacionario en el sentido amplio,
En el caso de los procesos estocásticos gaussianos, se da que también son estacionarios en el sentido estricto. Entonces, el proceso estocástico también es estacionario en el sentido estricto. Lo cual tiene una justificación relativamente también informal en el hecho que en la función de distribución gaussiana multivariada, que resulta cuando uno toma k muestras del proceso estocástico, estoy hablando de este caso de aquí, denme un segundo para encontrarlo. Estoy hablando acá cuando hablábamos de estacionar en el sentido estricto, que al tomar k muestras en instantes t1 a tk de un proceso que la función de densidad de probabilidad en esos instantes de esas k muestras, de esas k variables aleatorias, sea exactamente la misma que si yo tomara esas mismas k muestras tau segundos después, esta función de densidad depende exclusivamente del primer y el segundo momento, vale decir, de esencialmente la media y la varianza, y la covarianza en estricto rigor, la matriz de covarianza, pero es otro tema. Pero es el primer y el segundo momento de esas k muestras, y por lo tanto, agregar más muestras y verificar esto para valores de k mayores, en realidad es trivial, puesto que depende solamente siempre de los mismos dos parámetros. Entonces, si es que se puede demostrar la situación de estacionariedad de sentido amplio, entonces ya se acumuló toda la evidencia de estacionariedad necesaria para que se replique para k, con k tendiendo a infinito. Hay varias propiedades más que uno podría enumerar, las pueden revisar en el texto de Heiken, por ejemplo, o en prácticamente cualquier texto de comunicaciones que aborde la problemática de procesos estocásticos gaussianos en el contexto de ruido térmico. Y con eso damos término a esta cápsula y vamos a una pequeña ronda de preguntas.